El año pasado, el 30 de junio, fallece Jim Shooter a sus 73 años de edad. Él fue una verdadera leyenda en la industria de los cómics, pero su carrera también fue bastante tormentosa, tanto que era considerado el hombre más despreciado en trabajar en Marvel Comics. La cosa llegó a tal punto en el que su propio equipo de trabajo se rebeló y, créanlo o no, lo quemaron en efigie. Sin embargo, en palabras del propio Jim Shooter, él no fue despedido por su trabajo en Marvel, sino por denunciar la corrupción que había entre los ejecutivos de la compañía. Al principio parecería que me voy a desviar un poco de la historia de Jim Shooter, pero tiene su razón de ser. El contexto que vamos a ver es clave para entender quiénes fueron en parte los responsables de que Marvel Comics casi se fuera a dar la quiebra en su momento. Así que, antes de que Marvel Comics contratara a Jim Shooter y lo nombrara editor en jefe, tenemos que hablar de este señor, Sheldon Feinberg. Al igual que ahora Disney es dueña de Marvel Entertainment, antes de ello la compañía fue adquirida por Magazine Management Incorporated, que fue creada por Martin Goodman. Goodman vende toda la compañía a Martin S. Ackerman, quien a su vez dirigía Perfect Film and Chemical Corporation. Eventualmente, Martin Goodman fue derrocado como director en jefe ejecutivo y reemplazado por Sheldon Feinberg. Cuando Feinberg tomó el mando, analizó a fondo a todo Marvel Comics Group y se dio cuenta de su grave insolvencia financiera. Es entonces que contrata a Landau como presidente para que hiciera a Marvel financieramente solvente de nuevo, mientras que Stan Lee se encontraba en Hollywood buscando contratos para las películas. El problema fue que Landau manipuló los registros financieros para hacer parecer que la compañía estaba sana, mintiéndole a Feinberg sobre la cantidad de dinero que Marvel realmente estaba generando. Y por eso es que Feinberg despide a Landau y contrató a Jim Galton. Galton se reúne con Stan Lee y otras figuras de autoridad y les dijo que se pusieran las pilas o de lo contrario, Marvel Comics Group se cerraría y se vendería. Entonces, ¿qué llevó a Marvel a estos problemas financieros y cómo es que se conecta todo con Jim Shooter? Resulta que los problemas eran varios, pero el principal era cómo se manejaba Marvel como compañía. Como saben, en Estados Unidos los cómics se vendían en las tiendas, en puestos de periódicos y otros lugares donde los niños y jóvenes pasaban el rato. Las tiendas de cómics eran muy diferentes a cómo son hoy en día y este detalle es importante. Cuando uno crea un cómic, el guionista lo escribe, el artista lo dibuja, pasa al rotulista, luego al colorista y finalmente las imprentas los distribuyen. La forma en que Marvel hacía que los cómics fueran del punto A al punto B era a través de una compañía llamada Current Circulation. El problema es que esta compañía empezó a carecer sus tarifas, por lo que Marvel se dirige a otra compañía llamada Independent News para que vendieran sus cómics de manera directa hasta el consumidor final. Pero aquí viene el giro inesperado. Independent News era una de las tres compañías que se fusionaron con National Allied y All American para formar lo que hoy conocemos como DC Comics. Es decir, Marvel acude a su competencia para que vendiera sus cómics y por supuesto DC Comics limitó el número de cómics de Marvel que estaban dispuestos a vender por ellos. Es decir, que si tenían 15 solo se lo vendían 8 o menos. Lógica. Todo esto sucede en el contexto de dos grandes colapsos de la industria del cómic. El primero, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los superhéroes dejan de ser populares, y el segundo, a mediados de la década de 1950, cuando Frederick Worthman publica el libro La seducción del inocente, donde convenció a muchos norteamericanos de que los cómics corrompían a los niños. Además, volviendo a la lucha financiera de Marvel, los pagos se atrasaban porque los escritores y artistas no estaban cumpliendo con los plazos de entrega, lo que generaba gastos de pago adicionales. Y justo por eso es que el personal creativo estaba dirigiendo todo. Ellos escribían y dibujaban cómics cuando más les venía conveniente. Con todo este panorama, uno pensaría que los editores en jefe pondrían algo de orden, pero la verdad es que cuando Stan Lee deja ese puesto para ser presidente de Marvel y luego dirigirse hacia Hollywood, le suceden varias personas. Roy Thomas, Mark Wolfman, Jerry Conway, Archie Goodwin, Len Wein, entre otros. El problema es que ellos no querían ese puesto, solo querían crear cómics, pero al mismo tiempo fueron astutos porque al rechazar ese puesto de editor en jefe pasaban a ser editores-escritores, un puesto que no tenía supervisión alguna. Ahora, ¿qué hacen los editores? Supongamos que ustedes escriben un cómic de Amazing Spider-Man y en él se unen Wolverine y Deadpool para derrotar a los 6 siniestros. Su editor va a reunirse con los editores de Wolverine y de Deadpool para preguntarles qué están haciendo ellos en ese momento. Ellos le responden que están en Europa destruyendo instalaciones de Arma X e IMA junto a los Vengadores. Entonces su editor vuelve con ustedes y les dicen que no pueden utilizar ni a Wolverine ni a Deadpool porque están en otro lugar y no tiene sentido que aparezcan de repente con Spider-Man porque va a afectar a toda la continuidad. El problema era que en muchos casos los editores y escritores no les importaba la continuidad y solo querían hacer historias que gustaran, sin importar lo que el resto estaba haciendo. Y eso se convirtió en un gran problema. Además de eso, los cómics siempre llegaban tarde, es decir, el primer número salía en enero, mientras que el segundo no llegaría sino hasta finales de marzo. Con todas esas tarifas y la ineficiencia de cómo operaba Marvel,
es comprensible por qué Sheldon Feinberg trajo a Jim Galton para que pusiera algo de orden. Y con esto, ahora sí hablamos de Jim Shooter. Jim Shooter era un niño prodigio que a los 13 años de edad, mientras estaba recuperando de una cirugía, comenzó a leer los cómics de DC y de Marvel Comics y empezó a enviar guiones para el título de la Legión de Superhéroes, presentando a Superboy con ellos, a un señor de nombre Mort Weisinger. Lo que hizo Weisinger como editor de todo lo que estaba relacionado con los títulos de Superman fue contratar a Jim Shooter. Y no solo para escribir los cómics, sino para que también empezara a corregir y editar los guiones de personas que llevaban 20 años en la industria. Y Jim en ese entonces ya solo tenía 14 años de edad. El problema es que a Jim Shooter no le gustaba el estilo de administración de Weisinger, pero es bastante irónico porque al final él mismo adopta el estilo que Weisinger tenía cuando empezó a trabajar en Marvel. Ya llegaremos a ello. Como Jim no ganó el dinero suficiente que esperaba y no estaba siendo reconocido, él terminó renunciando a DC. Y pasando a los años de Marv Wolfman como editor en jefe, él apenas sostenía la compañía y mandó a algunas personas a llamar a Jim Shooter porque escuchó sobre él y sobre su capacidad. Así que lo contratan como corrector, luego como asistente de editor y finalmente como editor. Su trabajo era lo mismo que hacía en DC Comics, corregir los guiones de los escritores. Y esto le valió el apodo de Troubleshooter, es decir, solucionador de problemas, porque observaba los guiones como si él fuera el editor en jefe y una y otra vez les decía a los escritores: este final es malo, regréselo y reescríbelo. Este no está bien dentro de la continuidad, me lo regresas y lo arreglas. Como pueden imaginar, tratándose de gente creativa, ellos solo quieren crear con total libertad y sin restricción alguna. Con Jim Shooter era todo lo contrario. Gracias a sus capacidades se abrió camino y se convirtió en editor. Para ese entonces, Marv Wolfman ya había dejado su puesto de editor en jefe y le siguió Jerry Conway, que solo duró un mes, y luego Archie Goodwin de manera temporal. Goodwin solo quería el puesto hasta que Stan Lee encontrara a alguien más. Pero para ese punto ya Sheldon Feinberg y Jim Galton se acercan a Stan Lee y le dicen que si no hacía bien su trabajo, lo despiden y todo lo que había conseguido con Hollywood se vendería al mejor postor. Así que Stan Lee, viendo a Marvel como un todo y reconociendo lo efectivo que era Jim Shooter, se reúne con él y le pregunta: ¿quieres convertirte en nuevo editor en jefe? Obviamente Jim Shooter responde que sí. Y el periodo de Jim Shooter como editor en jefe estuvo marcado por grandes logros en la historia moderna de los cómics, y al mismo tiempo es uno de los momentos más despreciados por todos los escritores y artistas, ya que en palabras de John Byrne, cuando Jim Shooter se convirtió en editor en jefe fue genial por los primeros 2 a 3 años, pero se quedó demasiado tiempo. Jim Shooter logró llevar muy bien el barco, básicamente adoptó el estilo de Mort Weisinger. Si te atrasabas con tus guiones, eras despedido. Si te atrasabas con tu arte, eras despedido. Si estabas en desacuerdo con él, despedido. O es a mi manera o te vas, porque esto es Marvel. La realidad es que la fila de personas que quieren escribir y dibujar en Marvel es tan larga que da la vuelta al edificio 2 veces. Así que o te adaptas al programa o te vas. Esto llevó a Marvel a perder estrellas como John Byrne, Gene Colan, Jerry Conway, Roy Thomas, Frank Miller, entre otros, que se cansaron del estilo de Jim Shooter y por muchas razones, como el hecho de que cambiaron los trabajos que ellos hacían. Un buen ejemplo de esto es el final original de Chris Claremont para la saga de la Fénix Oscuro en las páginas de Uncanny X-Men. La idea era que después de que ella destruyera todo un sistema estelar y matara a miles de millones de seres vivos, ella iría a prisión para cumplir una condena y luego ser liberada. Pero la respuesta de Jim Shooter era: no, eso no va a pasar. Ella necesita un castigo corporal, latigazos hasta que su piel se desgarre. Un estilo bastante oscuro por parte de él, ¿verdad? Entonces Chris Claremont y John Byrne se juntaron y pensaron: si así van a ser las reglas del juego con Shooter, no vamos a participar si así es como él va a estar operando con otras personas. Y dijeron: nosotros escribimos y dibujamos el cómic más vendido en el mercado ahora mismo, así que podemos hacer lo que queramos. Así que regresan con Jim Shooter y le dicen: si no nos dejas contar la historia que queremos con Jean Grey, entonces simplemente mataremos al personaje. ¿Qué creen que responde Jim Shooter? Perfecto, háganlo. Y esto era un bluff por parte de Jim, porque él ya sabía, él ya predijo que a pesar de las protestas de Chris Claremont y Byrne, le iban a decir eso. Entonces, otro detalle relacionado es que si ven las entrevistas de Chris Claremont de esa época, él decía que Jim Shooter fue una de las peores personas con las que trabajó en Marvel. Sin embargo, en el documental reciente de los X-Men de Chris Claremont, que se emitió en Amazon Prime, él admite que fue la decisión más acertada, ya que elevó inmensamente la popularidad de Jean Grey de una manera que nadie más habría podido lograr. Y así eran los cambios que hacía Jim Shooter. También prohibía cualquier representación de homosexualidad en los cómics y cualquier representación de agresión o intimidad física entre los personajes. Y mucho de esto se originó porque Jim Shooter creía en el código de autoridad de los cómics.
Pero la realidad era que los escritores y los artistas se sentían frustrados porque Jim cambiaba sus trabajos sin su consentimiento o los obligaba a cambiarlos, a pesar de que ellos no veían ningún problema en ello. Por otro lado, Jim Shooter probablemente hizo mucho más para mejorar la situación de los escritores y artistas de cómics que cualquier otra persona antes que él en el puesto de editor en jefe, como aumentar las regalías. Así que ellos ganaban más dinero por cómic de lo que ganaban antes de que él fuera editor en jefe. Jim trabajó con un sujeto llamado Phil Sulling. Phil Sulling era un profesor que tuvo una idea, ya que Marvel vendía sus cómics a través de tiendas, estantes, puestos de periódicos, etc. Sulling les propuso que al vender los cómics a nuevos puntos de venta pagaran solo una fracción del precio de venta al por mayor. Para darles una idea con cifras arbitrarias, si un cómic costaba $1 para nosotros, un mayorista podía pagar unos 50 o 40 centavos. La desventaja de esto y la naturaleza del modelo de negocio era que si una de estas tiendas compraba, por ejemplo, 100 números de Spider-Man, solo vendía 50, podía devolver los otros 50 para un reembolso del precio al por mayor. O podían arrancar la portada y, como era un cómic dañado, devolverlo al precio de venta al público, pero con un descuento. En otras palabras, estaban estafando a Marvel Comics. Phil Sulling les propuso a Roy Thomas esta idea, aunque nunca se llevó a cabo, hasta que habló con Jim Shooter. La idea era que Phil Sulling y otros como él comprarían los cómics de Marvel al precio al por mayor, pero cualquier cómic que no vendieran se los quedarían ellos. Y esto fue lo que llevó al mercado directo y finalmente a las tiendas de cómics tal como la conocemos hoy en día. Y Jim Shooter fue una de las personas que ayudó a lograr esto. Por cosas como estas es que Jim Shooter cambió la industria del cómic de manera positiva para los escritores, artistas y consumidores. Pero al final del día, su forma estricta de dirigir Marvel ahuyentó a muchos escritores y artistas, y a los que se quedaron los hacía enfadar. Por eso es que en una parrillada que sostuvo John Byrne con sus colegas, llevaron un muñeco relleno con copias del cómic New Universe, le pusieron la foto de la cara de Jim Shooter y lo quemaron. Y a esto es a lo que nos referimos al principio con la quema en efigie. Aquí viene el truco de todo esto. Shooter siempre argumentó que su forma de administrar al personal no fue la razón de su despido. Él alega que New World Pictures Entertainment, el estudio de cine de Hollywood que era en ese entonces renombrado como Cadence Industries, se dio cuenta de que la alta gerencia de Sheldon Feinberg, Jim Galton, Ron Perlman y el resto utilizaban a Marvel Comics Group para registrar gastos comerciales de cualquiera de las otras subsidiarias de Cadence Industries. Es decir, que daban la ilusión de que Marvel valía mucho menos de lo que realmente valía, y de esa forma Sheldon Feinberg y el resto venden a Marvel Comics Group a New World Pictures por unos $45 millones. Pero los accionistas solo recibieron $17 por lo que realmente valían esas acciones, y el resto del dinero se los estaban reembolsando la alta gerencia. Según Jim Shooter, él fue directamente con el CEO de New World Pictures, Robert Grimm, y él le dijo: esto es lo que está pasando en Marvel y esto va a ser un problema. Pero como Shooter se saltó a la alta gerencia y habló directamente con el CEO, pues lo despidieron al instante. Y según Shooter, tuvo otra reunión con Bob Grimm y la respuesta de él fue: sí, sabemos que tú tienes la razón, pero la realidad es que solo compramos Marvel Comics. No podemos despedir a la alta gerencia, sino que van a pensar los accionistas. Y así tenemos la historia de por qué echaron realmente a Jim Shooter de Marvel Comics. No fue por cómo trató a su personal ni por su estricta adherencia a las reglas que él mismo creó, sino por el hecho de denunciar la corrupción que había en los altos niveles de gerencia de Marvel. So, how do you feel about the state of the comic book industry today? I think they forgot what business they're in. I think that, hey guys, it's supposed to be entertainment, but a lot of it comes out like propaganda. And I don't care if you agree with every word they say. Nobody wants to read propaganda. It's just, it's boring. And an awful lot of retcon going on. And I mean, like I said, I respect the intent of the creators. And Jack Kirby never intended for Thor to be a girl. And he never intended. Joe Simon, Jack Kirby, and Stan Lee are spinning in their graves because they turned Captain America into like a Hydra guy or a Nazi or something, and then he always was. Well, that's just wrong. I mean, don't do that. Stay true to the character. Yeah, stay true to the character.